Dios les bendiga, bienvenidos sean todos y cada uno a la casa del Señor, hermanos. Estamos muy, pero muy contentos de estar en la presencia del Señor, hermanos. Dios me los bendiga a todos. Dios siga prosperando. Y a los varones que tienen un caos en su casa, pues Dios los bendiga también, hermanos. Amén. Gloria sea al Señor. Ya llega la hermana ahorita a mediodía. Ya viene a lavar todo el platerío que dejó ahí en el... Gloria sea al Señor. Dios bendiga a nuestras damitas, ¿verdad? Muy bien, amados. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 6 al 11, por favor. La fe que resiste. Amados de Dios, si hay algo con lo cual batallamos mucho los pastores, es con la gente inmadura. La inmadurez, hermanos, produce mucha insensatez y demasiada necedad. Ocupamos que el pueblo de Dios madure, crezca, que crezca en sabiduría, que crezca en conocimiento, que aprendan a servir y amar a Dios, hermanos, y que no sean niños, dice la Biblia, fluctuantes, sino, hermanos, que sean gente madura, entendida en el conocimiento del Señor y que sean firmes y fieles al Señor. Ahora, esto es importante, hermanos, y comienzo de esta manera porque cuando una persona no es madura y es muy infantil, se convierte en presa fácil del enemigo. Y el enemigo, hermanos, quiere destruir las vidas, las familias, los hogares. Y dice la Escritura, hermanos, que para que el enemigo pueda dominar, pueda destruir una casa, primeramente tiene que atar al hombre fuerte de la casa. Y a veces no precisamente el hombre fuerte es el varón. A veces esa posición la toma la damita también. El caso es que tiene que haber alguien fuerte. Pero cuando no hay nadie fuerte, sino que todos son débiles porque no han madurado, porque no han crecido, el enemigo puede entrar y puede hacer estragos en el hogar, en la casa, en la familia, en la economía. Y de ahí el por qué, hermano, hay mucha gente batallando, luchando, sufriendo, hermanos, porque no han podido controlar las amenazas, no han podido rechazar, resistir al enemigo. Hoy vamos a aprender un poquito sobre el tema. ¿Dicen amén? Va. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6 en adelante. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Lo están leyendo, amados? Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Versículo 8, hermanos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, así dice su Biblia, ¿verdad? Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué come el león? Carne. ¿Cuántos de ustedes caminan en la carne? Porque si caminas en la carne y no en el espíritu, hueles a carne. Y esa fragancia, ese olor a carne, lo percibe el enemigo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Sí? Y algunos son devorados con tanta facilidad. Vamos adelante. Voy despacito, ya sabe que me gusta empezar despacito. Pero el versículo 9 dice: al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En otras palabras, hermano, no solamente a ti, a todos. Todos tenemos luchas, todos tenemos amenazas. Siempre el enemigo nos está, hermanos, acosando continuamente. Amén, amados. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione,
afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Quiere decir que toda amenaza, acechanza y toda dificultad al último va a obrar para bien, porque nos va, hermanos, a edificar, nos va a perfeccionar, nos va a hacer más maduros, nos va a dar mayor entendimiento, mayor discernimiento de lo que está pasando en nuestro entorno. ¿Siguen aquí? Vamos a otra escritura, hermanos. Ahora vamos, ese fue Pedro, ahora vamos a Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 4 al 10. Santiago capítulo 4, del versículo 5 vamos. O pensáis, Santiago 4, 5, o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes, a los humildes. Observe el versículo 7, hermanos. Someteos pues a Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Resistir al diablo, nos lo repite aquí por lo menos 2 veces, hermanos. Resistencia. Ahora, cuando hablamos de resistencia, hermano, hay una mala interpretación. Primeramente, el diccionario secular describe la resistencia, hermanos, como algo que ejerce fuerza o presión sobre ti, o algo que viene y te presiona, te empuja, te impulsa, pero no te hace moverte, ni te hace sufrir daño o alteración. Eso es resistir. Que aunque el enemigo venga sobre ti, tú no cambias, tú permaneces firme, tú sigues amando a Dios. Aunque haya sufrimiento, aunque haya dificultad, tú permaneces fiel a Dios. Eso es resistencia. El diccionario bíblico describe la resistencia como no solamente aguantar, pero es también ponerse en contra y luchar. Y esto es muy importante entenderlo, hermanos, porque hay 2 formas de interpretar la resistencia. Una como víctima y la otra como guerrero. Ahorita voy a explicar, hermanos. Pero la Biblia dice, nos da dos verbos importantes. Y ahora he entrado mucho en la gramática, hermanos, porque cuando estuve en la escuela bíblica y se nos dio gramática, yo dije, ¿para qué necesitamos gramática? Y ahora, hermanos, de lo que está pasando me doy cuenta que sí la necesitaba en aquel tiempo. Porque ahora dice la gente, usted ya no puede decir hermanos o hermanas, tiene que decir hermanes. Ay, cada tontería que sale, hermano. Entonces ahora me doy cuenta que la gramática es súper importante en el estudio bíblico y en la exposición de la palabra del Señor. Entonces los dos verbos que nos da la palabra es someterse y resistir. Someterse a Dios y resistir al diablo, hermanos. Son verbos transitivos. ¿Qué significa? Verbo transitivo en gramática es aquel verbo que requiere el complemento directo del sujeto. Para los que fueron a la escuela, los que no se apuren. Yo tampoco fui, no se preocupe. Lo que estoy tratando de decir, hermanos, es que cuando dice sométase, tenemos que responder, ¿someterme a qué o a quién? Cuando dice resista, resistir a qué o a quién. Eso es un verbo transitivo, hermanos. Ahora, la Biblia es clara. A Dios hay que someterse y al diablo hay que resistirse. ¿Están escuchando, hermanos? Pero, hermanos, a veces, hermanos, invertimos las formas de aplicación del verbo en cuanto a lo transitivo. No sometemos, pero no a Dios, sino al diablo.
Y resistimos, no al diablo, pero a Dios. Porque usted encuentra textos donde dice la Escritura que hubo pueblo que se resistió al Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Encuentra muchos textos que dice que hubo pueblo que se le resistió a Dios. Escuche esto es importante, voy despacito porque necesito que lo entienda. Hermano, yo nunca me he sometido al diablo. Espéreme. En el momento que resistes a Dios, en ese momento te sometiste al diablo. Porque la única protección que tienes con la fuerza que tiene el enemigo, la intrepidez, la maldad, la oscuridad, la astucia que el enemigo tiene, la única protección que tienes es el Dios que está en los cielos. Si Dios no está contigo, eres una presa fácil del enemigo. El único que te puede proteger es el poder de Dios de las tinieblas y de la maldad. De ahí la importancia a que tú te sometas a Dios para que entonces esté la protección. Pero en el momento que no eres sometido a Dios, automáticamente el enemigo tiene potestad para someterte. Entonces, resistir a Dios es someterse al diablo. La Biblia es muy clara. Sométase a Dios, resistan al diablo. Sométase a Dios, resistan al diablo. Ahora bien, escúcheme, hermano, va a aprender mucho el día de hoy. Le dije, hay dos formas de interpretar la resistencia. La primera es como víctima, porque ciertamente resistir puede significar tres cosas. Puede significar tolerar, aguantar y sufrir. Y yo me recuerdo, hermano, que cuando no éramos cristianos en la familia, había un pensamiento muy común en nosotros. Es que esta es la cruz que Dios nos dio. Si vivíamos en un hogar donde había alcoholismo, donde había vicios, donde había pleitos, donde había amarguras, decíamos, esto es lo que Dios nos permitió vivir. Y teníamos esa mentalidad de víctima. Y regularmente cuando alguien se victimiza, jamás podrá ser un buen soldado. Escuche esto. Cuando alguien se pone en la condición de víctima, jamás aprenderá a pelear la buena batalla de la fe. Aquel que se victimiza es aquel que siempre anda buscando culpables de sus propios fracasos. Es aquel que nunca está cómodo en ningún lugar, que siempre anda como chapulín buscando a ver dónde le aceptan sus necedades y sus condiciones. El soldado es militante, pertenece a una milicia. El soldado nunca le va a decir a su capitán cómo hacer las cosas. Y la Biblia dice que somos soldados del ejército del Señor, hermanos. Militantes. Y el que está en la milicia, el que es militar, solo recibe órdenes, nunca las cuestiona. Cristo es nuestro capitán. Él da las órdenes y no se le cuestionan. Si Él dice que eso es pecado, eso es pecado. Y no se cuestiona, ni se le busca la manera de suavizarlo o de promoverlo en diferente forma. Entonces, a veces resistir la tomamos como estoy resistiendo, pero no me estoy resistiendo, más bien me estoy victimizando porque estoy tolerando. Está bien, el enemigo viene con una fuerza sobre ti, pero el enemigo hay que vencerlo, no estarlo tolerando. Es como cuando el hijo comienza a traer cosas a la casa, a traer vicios, a traer actividades ilícitas que no son gratas ante los ojos de Dios, fornicaciones o cualquier otro tipo de cosas, alcohol o drogas o lo que sea, y padres comienzan a tolerar. No puedes tolerar. Se trata de pelear. Entonces tienes que proteger tu casa. Puedes entrar tú, pero no tu vicio. Es lo mismo, es el mismo concepto de Dios hacia la gente.
Dios ama al pecador, pero hermano, rechaza su pecado. ¿Estamos entendiendo? Dios te acepta, te recibe, te cambia, te transforma, pero Él quiere que haya un cambio en ti, hermanos, dejando lo oscuro, lo tenebroso, nuestra antigua manera de vivir, que nazcamos de nuevo para la gloria de Dios. Lo que antes hacíamos ya no lo hacemos ahora. Fuimos libres por el poder de Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo, santos? Entonces, no podemos tolerar. Al enemigo no se le tolera. O sea, porque tolerarlo es aceptarlo. Es estar ahí, hermanos, una resistencia de tolerancia. O lo que es la otra parte, aguantar. ¿Qué estás haciendo? Aguantando. Entonces llevas toda una vida aguantando. Y luego dices, victimizándote, es que esa es mi cruz. Hermano, permíteme, discúlpame que te corrija de una manera tan drástica. Dios no te llamó a estar derrotado, ni a estar cansado, ni fatigado. Es cierto, todos pasamos por cansancios, por fatigas, hemos perdido batallas, pero Dios siempre nos va a dar la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Dios me llamó al gozo, Dios me llamó a la alegría, Dios me llamó a la bendición, a la prosperidad, al bienestar, hermanos. ¿Por qué tengo que tolerar o aguantar? Y luego entramos en la parte del sufrimiento y nos volvemos mártires. Es que Dios me tiene sufriendo. Y luego miramos a los padres de sufrir. Y ahí andamos, hermanos, a ver, si echándole agua al vaso, o el pétalo de rosa, o el manto santo. Santo Dios. Y lo dice, pare de sufrir. Y luego vengo aquí y me dice, no pare de sufrir, pare de pecar. Paras de pecar y vas a parar de sufrir. Entonces, no interpretemos la resistencia como víctimas. Interpretemos la resistencia como buenos guerreros de Dios, porque Dios nos llamó a la pelea, a la batalla. Resistencia, hermanos, es que cuando recibes presión o alguien ejerce fuerza negativa sobre ti, tú no te mueves y no sufres daño ni alteración. Esa es la protección divina. Y después que eres atacado, no te quedas pasivo, tú respondes al ataque. Ya no les gustó. Oh sí, hermano, no me voy a quedar quieto. ¿Qué es lo que hemos estado peleando las últimas semanas, meses, los últimos 2-3 años? Ahora con estos nuevos movimientos, que la iglesia no se va a quedar quieta, que la iglesia tiene que responder, que la iglesia se mete en ayuno y en oración, que la iglesia entra en un pleito espiritual, que la iglesia se levanta con todas las armas de justicia a diestra y a siniestra, y en el nombre de Cristo Jesús, hermanos, rechazamos toda maldad, todo espíritu diabólico que se levanta contra la iglesia. Y la iglesia fue llamada a pelear esa lucha, esa batalla, esta guerra espiritual, hermano. Es guerra espiritual, hermano. Y no se está peleando, hermanos, únicamente por una idea, un concepto. Se está peleando por tus hijos, tu familia, tu economía, tu bienestar, tu paz. Peleas, hermanos, por las bendiciones que Dios te dio y que el enemigo te quiere robar, te quiere quitar, te quiere arrebatar, hermano. No lo permitas. No lo permitas, hermano. No dejes que el diablo se meta a tu casa. No le des lugar al diablo, ni siquiera un rinconcito, así como lo hiciste con tu suegra. No sé qué. Entonces, amados del Señor, vamos a interpretar la resistencia como guerreros. ¿Cómo? Confrontando. O sea, él ya me golpeó. Ya sentí los estragos. Ya sentí la fuerza. Me dio depresión, me dio tristeza, me dio ansiedad. Comencé a ver a mis hijos tomando decisiones equivocadas.
Espérame, no me voy a quedar pasivo. No puedo conformarme a lo que está sucediendo. Ay, es que esa es la voluntad de Dios. No, espérame, esa no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que nuestros hijos se desvíen. No es la voluntad de Dios que haya depresión en tu alma, en tu corazón. No es la voluntad de Dios que estés triste. No lo es. No la aceptes. ¿Alguien está aquí? Entonces, una vez que sentiste los embates del enemigo, tú respondes. Tú te confrontas al enemigo. No, si él se cuadra, tú también te cuadras. Amén. Ahora, hermanos, no solamente es confrontar, pero resistir es oponerse. Yo me opongo. Porque cuando el enemigo quiere entrar a la casa, al primero que tiene que derribar es al hombre fuerte. Pero para que me derribe a mí, digan amén. Al menos que seas un inmaduro, un inconstante, alguien que no ha entendido su posición, que no ha discernido los tiempos, alguien que su servicio a Dios es parcial o es condicional o es algo que hace allá cuando sus emociones son favorables. Se oye como una exhortación, pero no lo es. Es mucho amor. Díganme amén. Me opongo. Una nueva ley, me opongo. Que alguien venga y nos quiera dictar cómo debemos de predicar, me opongo. No es lo que la gente dice, es lo que Dios dice en su palabra. Cuando alguien está cometiendo un error, está viviendo una vida incoherente con la palabra del Señor, con la voluntad de Dios, nos oponemos. Nos oponemos. Nos oponemos a la falsedad, a la hipocresía. Nos oponemos al pecado, a las desviaciones. Nos oponemos al enemigo. Entonces, como guerrero, tener resistencia es confrontar, es oponerse, pero el tercero es mantenerse firme o permanecer firmes. La Biblia dice permanecer firmes en la fe. Permanece. Cristo habló mucho de la palabra permanecer. Si permanecieres en mi palabra, el que permanece en mí. Una y otra vez repetía la palabra permanecer. Permanecer. Permanece. No es el que empieza, sino el que termina. Hermano, lo tremendo es que Dios aparece de tiempo en tiempo con manifestaciones y teofanías gloriosas y maravillosas. El problema es que a veces cuando Dios va a hacer algo o va a aparecer o Dios va a hablar, estás en el lugar equivocado. ¿Por qué están tan callados, hermano? Permanecer firmes. La firmeza es la forma de ejercitar la fe, como lo habíamos hablado anteriormente. Nunca olviden las palabras del Señor Jesús cuando Él nos decía en Juan capítulo 10: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero también Él dijo ahí en el versículo 10 del capítulo 10: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces Él viene a destruir, Él viene a matar, pero tú tienes vida abundante en Cristo Jesús. Y no debes de permitir que las bendiciones y las dádivas de Dios te sean robadas por el enemigo. Que las relaciones sean matadas por el enemigo. Que tu economía sea destruida por el enemigo. Que tu bienestar, tu salud y tu paz sean destruidas por el enemigo. De ninguna manera. Yo lo voy a confrontar. Cuando Él viene a mí, yo voy a Él en el nombre de Cristo Jesús. ¿Se acuerda de David, hermano?
la pequeñez, la debilidad. Una arma en su mano llamada una honda, 5 piedras en su zurrón y un gigante con una lanza, una espada, bien uniformado. Ven a mí, le dijo. Y él responde: tú vienes a mí con lanza, pero yo voy a ti. Nunca olvides esas palabras: yo voy a ti. No estoy a la defensiva, también estoy a la ofensiva. Por eso discernimos los tiempos. Entiendo cuando mi hijo, mi hija está comenzando a batallar y a luchar. Cuando mi nieto, mi nieta tiene inquietudes. Cuando mi economía está comenzando a desfallecer. Cuando mi carácter emocional está comenzando a distraerse, a desviarse, a debilitarse. Discernimiento. Yo no espero a que venga a tocarme a la puerta. Ni siquiera se puede acercar a mi puerta el enemigo. Porque antes de que se acerque, yo ya lo derribé. Antes de que llegara a la puerta de mi casa. No me voy a victimizar. Él viene a destruir. Él quiere destruir a mis hijos. Él quiere destruir mi familia. Él quiere destruir mi matrimonio. Está con una astucia. Un león rugiente, haciendo ruido, arañando, oliendo, olfateando. No lo voy a permitir. No lo voy a permitir. Pero hay gente que no lo ha entendido. Está pasivo, adormecido, con quietud. Qué extraño. Les voy a decir algo que me está llamando la atención aquí. Mientras usted y yo estamos aquí, allá hay un servicio, hay y todo. Allá hay niños jugando con pelota. Mi pregunta: ¿dónde están los padres? ¿Alguien me está entendiendo? Pueblo adormecido. Pueblo victimizado, encerrado en 4 paredes. El ladrón viene, pero antes que llegue, tú vienes a mí con lanza, tú vienes a mí con amenazas. Yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Por eso, 2 Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Él es ventajoso. Él se mete ideas a través de las redes sociales, a través de las formas del mundo. Está contaminando poco a poco. Con una estrategia está ganando el corazón de las nuevas generaciones. Pero hay un pueblo sabio, entendido. Hay un pueblo que ora, que discierne. Hay un pueblo espiritual que está entendiendo qué clase de batalla y de lucha está peleando. ¿Alguien me está oyendo, santos? Que el enemigo no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. El enemigo maquinando cómo destruirte. El enemigo maquinando cómo meterse, cómo introducirse en tu matrimonio, cómo introducirse en tu mente, en tu corazón, cómo introducirse en el corazón de tus hijos. Pero ahí estás tú, hermano, a diario peleando la buena batalla de la fe. Te levantas de madrugada a clamar a Dios. Te armas, hermano, te armas de pies a cabeza. Te pones, hermano, la coraza de justicia, el casco de salvación. Tomas la espada del Espíritu, te ciñes ese cinto y te pones las sandalias del Evangelio y vas y peleas la buena batalla de la fe, hermano.
perseverando, perseverando. Deja de ser niño ya y madura, porque el enemigo te va a destruir y va a destruir tu casa. Sigues todavía peleando por cosas, hermano, que no tienen sentido en tu vida, cuando la verdadera batalla es espiritual. Espiritual. Ojalá y me estén oyendo, santos. Ojalá y esté escuchando este mensaje. Son los últimos días, hermano. Son tiempos muy oscuros. La iglesia no se puede conformar, no se puede encerrar. La iglesia tiene que levantarse como una lumbrera en medio de la oscuridad. La iglesia tiene que levantarse en el poder del Espíritu Santo. La iglesia tiene que pelear esa guerra espiritual y ganarla en el nombre de Cristo Jesús. Déjenle doy más escrituras. Siguen aquí. Ahí va, Hebreos 5, 13 al 14. Deja de ser niño ya y madura. Crece. 5:13 de Hebreos dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Ahora, los niños son bonitos. Yo acabo de estar en las clases de bautismo. Mira qué lindo es, hermano. Esponjas, bebés espirituales, recibiendo, hermanos, enseñanza, instrucción. Pero ya pasaron en algunos de ustedes 20 años. Todavía hay que cambiarles el pañal. Y a un bebé es muy lindo cambiarle el pañal. Digan amén. A un bebito recién nacido, ¿verdad que sí? Qué lindo es cambiarle un pañal. Pero cambiarle un pañal a alguien que tiene 30 años, darle pacha, subírselo aquí para sacarle el aire. Vamos a la palabra. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos. Oiga esto, los sentidos. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí es donde aparece usted, sabio, ejercitado. Eres un hombre de guerra experimentado. Cuando Saúl le dice a David: David, tú no vas a poder. Él es hombre de guerra desde su juventud y tú eres un muchacho. ¡Ja! Muchacho. Yo cuidaba las ovejas de mi papá. Y a veces venía lobo, y a veces venía oso, y a veces venía león, y yo me encargaba de él. ¿Usted cree que está incircunciso? Así le dijo. Miserable, en otras palabras. ¿Puede levantar palabra contra los ejércitos del Dios viviente? Firmeza. Ya Dios le había dado experiencia. Ya derribamos leones, ya derribamos amenazas, ya crecimos, ya maduramos. Para cuando el enemigo está maquinando, yo ya me la entendí, ya me la discerní. Ay, de vez en cuando nos pone un que otro tropiezo porque nos descuidamos. Digan amén. Y te pusiste triste. Cuando menos como que después despiertas y dices: ah, qué caray, ¿qué pasó? Y luego dices: qué tonto fui. Estuve en el lugar equivocado con la gente equivocada. Ese día era domingo, pero me fui a ver el América. Ay, discúlpenme los del América. Me fui a ver las Chivas.
Exacto. Mira cuántas ganas tengo de ver un partido de fútbol americano. Estoy ayunando de fútbol americano. ¿Siguen aquí todavía? Deje de ser niño. Tienes que resistir para obtener la victoria. Y resistir no es victimizarse. Resistir es salir a la batalla. Sale al encuentro. Viene contra ti, yo voy también. Amén. Sin miedo. El reino de los cielos se hace fuerte. Y solo quienes lo que. Vaya conmigo a Romanos 16, 19 al 20. Ya voy a terminar. Pablo, ya despidiéndose de los romanos en su carta, en el capítulo 16, versículo 19 dice: porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos, por tanto me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Y luego volvemos a los verbos que intercambiamos, ¿no? A veces somos muy buenos para lo malo y muy inocentes para lo bueno. A Dios hay que someterse, al diablo hay que resistirlo. No cambies el orden de las cosas. Entonces la Biblia dice aquí, hermano, que para las cosas buenas hay que ser sabios, inteligentes, pero para lo malo, la versión, hermano, de la Reina Valera más bien dice ingenuos para lo malo. Ingenuidad. No sé, no me importa, no lo conozco, no me interesa. Digan amén. Ok. Ahora, si haces esto, el versículo 20 dice: y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros. Él va a agarrar al enemigo y lo va a someter debajo de vuestros pies. Porque cuando David lo derriba, él va, hermanos, le saca su espada y le corta la cabeza. Y para cortársela, porque su cuello era muy grueso, había que ponerle el pie para apoyarse. Y algo muy interesante, que usted cuando lee la Biblia, lee la Biblia, si no la lee no me va a entender, pero van a ver que David se llevó la cabeza del gigante y la traía de las greñas. No sé por cuánto tiempo, porque la Biblia no lo, pero ahí vas a encontrar que la llevaba de las greñas. ¡Hey, David, ¿cómo estás? Bien. ¿Y qué llevas ahí? Ay, una cabeza. Qué macabro eres. Si no es Halloween. No, pero es mi victoria. Es la victoria del pueblo. Hemos vencido. Nadie puede burlarse del pueblo del Señor. Es mi trofeo. Le voy a cortar la cabeza al enemigo, la cabeza a la serpiente, en el nombre de Cristo Jesús, hermano. No va a morder, no va a avergonzar, hermano, al pueblo de Dios. Tenemos que ser victoriosos en el nombre de Cristo Jesús. Entonces se tiene que cumplir esta palabra. El Dios de paz, el Dios de paz va a tomar el enemigo, lo va a aplastar y lo va a poner debajo de tus pies, hermano. De tus pies. No de él, de los tuyos. Y proclamarás victoria, hermano, y te gozarás en la presencia del Señor y llevarás, hermano, la corona de justicia y de bendición y de prosperidad y de bienestar, porque Dios cuida, guarda y protege todo lo que tú eres, hermano, y todo lo que tú tienes. Siguen aquí. Le dije que ya me iba. Entonces, déjeme cerrar con esto, hermano. Resiste.
Resiste. Resistir no es victimizarse, no es encerrarse, no es aguantar, no es sufrir, no es llorar. Resistir es confrontar, levantarse y pelear la buena batalla de la fe. Yo les invito, hermanos, a que ustedes sean de la resistencia. Sean de la resistencia. Métanse a esa milicia, la milicia de los soldados del Señor. Aquellos que pelean, aquellos que luchan, aquellos que batallan, aquellos que no se rinden, aquellos que aunque fueron acosados, fueron, hermanos, maltratados, fueron golpeados, nunca jamás se victimizan, tampoco se encierran, tampoco se debilitan. Antes bien toman fuerzas en el Señor, se alientan en su palabra, se alimentan en el Espíritu y se levantan en el nombre de Cristo Jesús para vencer al enemigo, hermano. Y Él no va a tocar ni mi casa, ni mi familia, ni mi hogar, ni mi matrimonio, menos mi economía. Dios va a bendecir en el nombre de Cristo Jesús. Amén, santos. Pónganse de pie, por favor. Incline su rostro conmigo.